un auto se acercó cuando yo bajaba de mi auto. Un auto se acercó, me cerró el paso. Muy rápidamente miré a una esquina y en esa esquina había un auto cerrando la calle. En el frente había otro. Se bajaron varios hombres corriendo con armas. Uno de ellos me puso un arma aquí mientras cerraba la puerta y me dijo que no me moviera, que me iban a llevar con ellos. Yo estaba segura que eran sicarios y que me iban a morir. Cuando me subieron al vehículo y comenzaron a avanzar sin decirme de qué se trataba, si era una detención, si era una cosa oficial, yo lo único que pude ver fue a mi escolta, tenía escolta federal, que estaba parada en la esquina y que me miraba cómo me llevaban. Las 20 horas de camino desde Cancún a Puebla fueron un ejemplo muy puntual de cómo se vive la violencia feminicida contra periodistas que somos mujeres. Los policías armados que me llevaban en uno de los vehículos, en el vehículo que nos seguía, también venían hombres armados que no eran policías, eran sicarios de un empresario que se llama Kamel Nassif, que fue cómplice de toda esta red de trata y explotación sexual infantil. Los policías tenían en sus manos fotografías mías en traje de baño, en bikini. Yo vivo en Cancún, voy mucho a la playa. Sacaron la fotografía y me dijeron: se ve mejor en persona que en las fotos. La sensación de que un policía armado estaba junto a mí, que venía amenazándome de muerte y advirtiéndome que no iba a llegar viva a Puebla, con una fotografía mía en bikini, me mostró una vulnerabilidad brutal que jamás había sentido. Es decir, estaba allí diciéndome: nosotros tenemos tiempo espiándote, pero nos interesas no solamente por el contenido de tu libro, no nos interesa si eres periodista o si no lo eres, nos interesa que estás buena y que además de matarte en este camino te vamos a violar. Ese es un componente de violencia de género. Hay una diferencia monumental. La segunda, riéndose, los policías me preguntaban una y otra vez, y esto luego lo admitieron en sus declaraciones ministeriales, por error y por machismo y por imbecilidad, para fortuna nuestra, y por prepotencia. Me preguntaban una y otra vez por qué chingados me había metido en la vida privada de Kamel Nassif, de Jan Sucarcuri, de Emilio Gamboa Patrón, de Miguel Ángel Yunes. ¿Por qué me había metido en sus asuntos privados? Y a mí qué me importaba si a estos hombres de poder les gustaban las niñas y los niños. Estos policías especializados de la Ministerial de Puebla no entendían verdaderamente por qué había que documentar algo que ellos consideraban que era la vida privada sexual de este grupo de hombres de poder y de hombres con un poco menos de poder, que pertenecían a la gran clientela de explotación sexual comercial de más de 120 niños y niñas de entre 4 y 13 años de edad. De estos productores de pornografía infantil y de estos lavadores de millones de dólares de dinero. Yo me encontré entre estos hombres armados explicándoles con mucho miedo por qué era importante. Estaba segura que no iba a llegar viva. Ya no importaba si iba a llegar viva o no. Lo que me interesaba era hacer alguna conexión humana con estos sujetos. Y lo único que se me ocurrió fue preguntarles a los policías si ellos tenían hijos e hijas. Porque es lo que hacemos todas y todos, ¿no es? Lo que hacemos cuando violan a alguna mujer es preguntarle al ministerial o al procurador o al gobernador: ¿y qué tal si fuera su hija? Porque necesitamos hacer la conexión humana con cada persona que se dedica a la impartición de justicia, con cada hombre y mujer que juzgan a una víctima de abuso sexual, infantil o adulto. Porque todas y todos sentimos la gran e imperante necesidad de hacer una conexión humana para recordarnos que el sufrimiento, que la tortura, que la violación, que la explotación, que el asesinato no son cosa de seres humanos. Pero sí son. El problema es que sí son. Afortunadamente, y gracias a la fuerza de las redes
colegas, hombres y mujeres en todo el país, de las periodistas, de las organizaciones. Hubo tanta presión al gobernador Mario Marín que tuve que llegar viva. No llegué viva por ellos, tuve que llegar viva a pesar de ellos. Cuando llegué a la Procuraduría, ya afuera esperaba parte de mi familia. Me saludaron, pero de cualquier manera me llevaron a un cuartucho. Arriba estaba mi familia y en el cuartucho abajo estaba el director de la Policía Judicial. Ya todos en ese momento sabían, yo todavía no lo entendía, que era el gobernador Mario Marín quien había dado la orden de que se me torturara y se me hostigara sexualmente y en el camino me violaran y llegando a la cárcel me violaran, para castigarme por haberme atrevido a meterme en la vida privada de estos sujetos. Yo estaba segura de que las cosas iban a cambiar. Ya estaban arriba mis defensores, ya estaban mis abogadas, ya estaba mi familia, ya los había visto y me habían metido ese cuartucho antes de llevarme a la cárcel. En el cuarto, el jefe de la policía me avienta, había un colchón sangrado, era todo lo que había, un pequeño cuartito. Y entran dos gorilas auténticos. Y el jefe de la policía me dice, es usted más bonita en persona que en fotografía. Es toda suya, dice Salva. Si no hubiera sido por una diputada en ese entonces, senadora, por cierto priista, para recordarnos que no todos, que no necesariamente el partido que representa la ética hace la diferencia. Si ella no hubiera forzado la entrada a ese cuarto, yo hubiera llegado a la cárcel severamente golpeada. Es decir, en el camino siempre hubo alguien que recordó que mi vida y que mi dignidad y que mi bienestar importaba. Y siempre estas personas llegaron gracias a que alguien desde el periodismo había estado dando cuenta de dónde estaba en ese momento. Es decir, gracias al periodismo, estas niñas y niños pudieron denunciar a sus agresores. A costa del periodismo, yo fui torturada, intentaron asesinarme, fui encarcelada y llevé un juicio que todavía hasta la fecha tengo varios juicios abiertos en mi contra. Cuando salí de prisión y seguimos en el juicio, todavía no podía procesar el estrés postraumático, no podía procesar esto que les estoy contando ahora desde un lugar distinto, desde un lugar emocional distinto, después de muchos años de terapia. Cuando llegué al juicio, por fin vi a Kamel Nasif, al gran protector, al que es amigo de más de 10 gobernadores, al que había comprado influencias, al que había pagado parte de la campaña presidencial de Vicente Fox, al que había invertido en campañas de elección popular de varios gobernadores de diferentes partidos de este país. Y tenía mucho miedo, entré al juzgado, entraron mis colegas con las cámaras detrás de mí, entraron mis abogados, los abogados de Kamel Nasif, que eran los mismos abogados de Mario Marín y los mismos abogados de Miguel Ángel Yunes y de Emilio Gamboa, y muy buenos amigos también, por supuesto, del secretario de Gobernación, más socios de él. Entro y de pronto veo a Kamel Nasif, a este líder de la trata de personas, a este explotador sexual de niños y niñas, este multimillonario corruptor monumental de gobernadores, pequeñito, que llegaba por acá. Lo veo ahí con cara de susto. Parecía un personaje del Señor de los Anillos. Entonces lo veo y lo único que se me ocurre es irme hacia él. Él se recarga en la pared y le digo bajito, Kamel, cada vez que me mires a los ojos, en mis ojos están los ojos de todas las niñas y niños de los que has abusado, que no se te olvide. Me eché para atrás. El fiscal se me quedó viendo. Yo era la acusada, no ellos. Él me estaba acusando a mí de difamación. Salen mis abogados corriendo de la oficina del juez. Salen los abogados de Kamel. Se le dejan ir. Mis abogados me agarran y me dicen, ¿qué hiciste? Yo, nada. Y los abogados de Kamel le preguntan, ¿qué te dijo? Y el juez le pregunta, ¿qué le dijo? Soy la acusada. ¿Qué le dijo la acusada? Kamel se me queda viendo a mí y les dice, nada, tiene miedo. Entendí que tenía miedo. Tenía miedo porque lo que le acababa de decir es, te estamos mirando todas y todos, no importa lo que hagas. Eso
es lo que hacemos las y los periodistas todos los días. Esa es la ética periodística. Nuestra ética y nuestros principios morales no pueden estar en venta. No pueden sentarse ante la mesa de la corrupción. No pueden darse por vencidos. No pueden tener precio de la cartera del gobernador, de la cartera del secretario de gobierno. No pueden vivir del chayote. Y no deben, porque el país no se lo merece, porque la sociedad no se lo merece, porque las madres y los padres y los hermanos y los hijos y las hijas de las y los asesinados, de los niños abusados, de las víctimas de esta guerra, de las y los desaparecidos, no se merecen que las y los periodistas cedan ante nada. Que nos jugamos la vida en este momento, en esta situación de guerra, por supuesto. Que nos hacemos mártires, nunca. Que hemos sido víctimas, muchas veces. Que lo seguiremos siendo y que muchos de ustedes lo van a seguir siendo aquí en Oaxaca también. Yo quiero preguntarle al gobernador Gabino Cue, lo mismo que le pregunto a cada gobernador cuando voy por los estados de mi país: ¿a qué le tiene miedo el señor gobernador? ¿A qué le tienen miedo los 32 gobernadores de este país? ¿A qué le tienen miedo los 32 procuradores y el Distrito Federal, Mancera y el procurador también? ¿A qué le tienen miedo cuando salen a la calle? ¿A qué le tienen miedo cuando caminan en la noche por las calles de su ciudad? ¿A qué le tienen miedo cuando las y los periodistas decimos el feminicidio se está convirtiendo en una epidemia en este país? ¿Por qué tienen miedo de admitir que este es un problema monumental, que tiene una carga cultural diferente, que no es lo mismo que aquí afuera un ladrón de autos detenga a un hombre, le robe su auto, le dispare y por ese robo de auto lo mate, a que aquí a 2 cuadras un hombre asesine a su pareja porque ella quiere salir de una relación de violencia? ¿Por qué tienen tanto miedo de admitir que hay una diferencia monumental entre asesinar a una persona por casualidad, por robo, que asesinar a una persona porque quiere defender su dignidad, su libertad y porque es mujer y porque se resiste y se niega a vivir en las condiciones que la sociedad le ha dicho durante centenas de años que debe vivir?